Dimensión con Dionisio Gutiérrez. A través de todos los tiempos hemos escuchado las palabras madre naturaleza y tal vez pocos comprenden la profundidad de su significado. Cuando vemos hoy en día la devastación que están causando los fenómenos naturales y el impacto que tienen en la vida de todos los seres, debemos preguntarnos, ¿cómo hemos cuidado la tierra, el agua y el aire que nos dan vida? ¿Cómo estamos conservando el planeta y los recursos que lo mantienen vivo? El desarrollo de una cultura de respeto y cuidado por nuestros recursos naturales es una condición para la misma sobrevivencia de la humanidad. Las generaciones que hoy habitan el planeta tienen la impostergable responsabilidad de heredar una cultura de más respeto por la madre naturaleza. Sus descendientes lo agradecerán. Fuertes y prolongadas sequías, tormentas y huracanes más frecuentes y destructivos, inundaciones que arrasan con pueblos y ciudades, incendios forestales incontrolables, veranos más calurosos e inviernos más intensos. Estos fenómenos naturales, que parecen presentarse con mayor frecuencia e intensidad en diversas partes del mundo, son interpretados por algunos expertos como los efectos del cambio climático a consecuencia del calentamiento global. ¿Cómo afecta el cambio climático a Guatemala? ¿Somos conscientes de ello? ¿Estamos preparados para afrontarlo? ¿Estamos discutiendo lo suficiente al respecto? ¿Qué estamos haciendo en lo individual y en lo comunitario para conservar nuestros recursos naturales? Las proyecciones para Guatemala indican que como consecuencia del cambio climático, el país se verá afectado por una disminución en la precipitación y un incremento en la temperatura. No es de extrañar entonces que el llamado corredor seco, que inicialmente incluía los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso y Baja Verapaz, se haya ampliado en los últimos años a otros departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Retaluleu, Quiché, Santa Rosa y Escuintla. Pero además de las sequías, otros eventos extremos como heladas, tormentas e inundaciones también podrían incrementarse. Así también, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, muchas de las enfermedades más mortíferas, como las diarreas, la malnutrición, la malaria y el dengue, son muy sensibles al clima y es de prever que se agravarán con el cambio climático. En la última década, Guatemala ha sido afectada por huracanes y tormentas que han dejado a su paso dolor, muerte y desolación. Además de cuantiosas pérdidas económicas por la destrucción de cultivos agrícolas, puentes, carreteras, escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura productiva. Solo en el año 2010, con el paso de la tormenta Ágata que coincidió con la erupción del volcán Pacaya, se registraron pérdidas por más de 1.500 millones de dólares. Más de 350.000 personas se vieron afectadas directa o indirectamente por esta tormenta, registrándose 235 personas fallecidas y 42 personas desaparecidas. Los efectos de la tormenta Stan, registrada en el año 2005, fueron mucho mayores, llegando a afectar la vida de más de 3 millones de personas. Ágata y Stan, por mencionar los ejemplos más recientes, pusieron de manifiesto nuestra fragilidad ante los embates de la naturaleza. De hecho, existe base científica para afirmar que Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y sin duda, una de las razones es el uso descontrolado y excesivo que hemos hecho de los recursos naturales. En los últimos 20 años, se han deforestado más de 11.400 kilómetros cuadrados. Esto representa poco más del 10% del territorio nacional y un 24% de la masa forestal que se tenía en 1990. La explotación irracional de los bosques es una realidad, aun cuando el 30% del territorio nacional ha sido declarado como área protegida y debería ayudar a contener el ritmo de deforestación. En la práctica, sin embargo, las áreas protegidas también están siendo destruidas.
Si el ritmo de deforestación del país continúa a los niveles actuales, los recursos forestales podrían agotarse en cuestión de 60 años, colocando al país en grave riesgo de desertificación total. Sin bosques, los deslaves son más frecuentes en la época lluviosa, poniendo en serio peligro a las personas que viven cerca de las montañas. Asimismo, los recursos hídricos se agotan con mayor celeridad y las sequías se tornan tan fuertes que terminan en graves crisis alimentarias. En contraste, Canadá, un país con una masa forestal 80 veces mayor a la de Guatemala, ha construido un modelo sostenible de explotación de bosques que les ha permitido mantener intacta su superficie boscosa durante los últimos 20 años. Si bien este país hace uso de sus recursos forestales, también se preocupa por reforestar los bosques que han sido utilizados. Guatemala cuenta, además, con abundantes recursos hídricos. Sin embargo, se estima que el 90% de los ríos y lagos del país están contaminados con residuos fecales. Esto se debe a que muy pocos municipios tienen plantas de tratamiento, lo que permite que los desechos de los centros urbanos del país terminen arruinando las reservas hídricas circunvecinas. En la medida que el cambio climático provoque sequías más intensas en diversas partes del país, será más difícil encontrar agua que sea apta para el consumo humano. Finalmente, otro de los factores que influye en la alta vulnerabilidad del país al cambio climático es el crecimiento desordenado de las áreas urbanas. Debido a la falta de planificación, se han establecido colonias que están ubicadas en lugares inadecuados, en donde constantemente suceden deslaves durante el invierno. Con lluvias más intensas, este tipo de tragedias serán más comunes. El calentamiento global podría cambiar la forma de vida del ser humano. Al ser Guatemala un país tan pequeño, poco se puede hacer para influir en la evolución de este fenómeno. Lo único que está bajo nuestro control es adaptarnos al cambio climático y, por supuesto, también hacer uso racional y adecuado de los recursos naturales para afrontar de la mejor forma posible esta realidad. El uso sostenible de los recursos naturales significa pensar más allá del presente y dejar un legado de vida a las siguientes generaciones. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompaña el doctor Iván Azurdia, director ejecutivo de AMSCLAE. También nos acompaña el ingeniero Raúl Maaz Ibarra, investigador del IARNA. El doctor Edwin Castellanos, director del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la U del Valle. Y el doctor Alex Guerra, director del ICC, Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Con esto último que dijimos ya se entiende de qué vamos a hablar. El cambio climático. Bienvenidos a Dimensión. Muchas gracias. Gracias. Doctor Azurdia, en términos generales, ¿cuál es el estado del medio ambiente en Guatemala? ¿A dónde vamos con nuestros temas, los bosques, los ríos, la contaminación ambiental, el manejo de la basura? Bueno, primero las felicitaciones por este tipo de programas porque van creando un poquito de conciencia a nivel de la audiencia, de los televidentes, sobre un problema que nos afecta a todos, que es nuestro entorno de vida. El entorno de vida, yo prefiero hablarle de entorno de vida o entorno vital porque nos sitúa en relación a lo que nos da vida, más que medio ambiente. Este es un entorno que se ha ido deteriorando a medida que el ser humano ha ido ocupando el espacio, que lo hemos ido ocupando a nivel planetario, no es solo de Guatemala. Este se ha ido deteriorando y se ha ido deteriorando porque nosotros tenemos un impacto muy grande en lo que es la transformación de los suelos, del agua, de los bosques, de todo lo que hacemos los seres humanos. Y básicamente es porque tenemos una actitud minera. Todo lo que hacemos los seres humanos en el planeta es minero. Con los pescados, con las vacas, con las ovejas, con la madera, con el oro, con el petróleo, es absolutamente extractivo. Siempre estamos sacando más de lo que la naturaleza puede reponer. O sea, el ser humano como especie es una especie minera. Y eso hace que lo que tomamos sea siempre más que la propia naturaleza puede recuperar. ¿Y cómo compara Guatemala, doctor Maaz, respecto a otros países de este deterioro? Bueno,
quizá lo más dramático que se ha podido dimensionar es la velocidad con la que vamos perdiendo nuestros bosques naturales. Los últimos estudios que han hecho las universidades, Universidad del Valle y Universidad de Landívar, con el apoyo del Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, indican claramente que en la medida que tenemos menos bosques, los vamos destruyendo más rápido. Entre el año 1991 y el 2001, la velocidad de la deforestación era de 9 campos de fútbol por hora. Entre 2001 y 2006 llegamos a 12. Y entre 2006 y 2010 ya estamos en 19 campos de fútbol por hora. Eso trae una dimensión del bosque, de los sistemas naturales, que no tiene parangón en ninguna otra región del mundo, excepto Brasil. Sí. Entiendo que hemos destruido casi la tercera parte de nuestros bosques. Para 1950 se calculaba que el 60% del país estaba cubierto de bosques. Para el 2010 ya es un 34% del país que tiene bosques. O sea, hemos destruido prácticamente la mitad. La mitad, en un periodo de 60 ¿Cómo años. compara Guatemala con otros países en este proceso de deterioro, doctor Castellanos? Pues como ya se mencionaba, el tema de los bosques definitivamente es alarmante, pero junto con la degradación de los bosques también se tiene el problema serio en Guatemala del recurso hídrico. Realmente Guatemala es un país bendecido con tanta agua, pero desafortunadamente la gran mayoría de esa agua que recibimos la desperdiciamos y mucha de ella la dejamos de usar precisamente porque la ensuciamos y ya no la podemos utilizar en ese momento, una vez está contaminada. Realmente se estima que únicamente utilizamos el 15% máximo del agua disponible en Guatemala, o sea que tenemos un 85% de capacidad de seguir utilizando agua, pero aún así vemos problemas de escasez de agua por todas partes y mucho de eso tiene que ver precisamente porque traemos el agua a nuestras casas, a nuestras industrias, a nuestros sistemas productivos, la ensuciamos, pero luego ya no la limpiamos adecuadamente. Y al no limpiarla adecuadamente, la desechamos sucia y eso termina contaminando el resto de los cuerpos de agua. Ya no voy a preguntar cómo compara Guatemala respecto a otros países en esta velocidad de deterioro, porque entiendo que la respuesta no es fácil, pero si alguien la va pensando y si hay estadísticas, sería interesante conocerlas. Doctor, ¿cuál es su visión sobre el deterioro de nuestros recursos? Y hablemos un poco del tema de la contaminación del aire, sobre todo en los centros urbanos, que es un tema que nos falta cubrir un poco en este primer segmento. Sí, depende con qué nos comparemos, ¿verdad? Los países desarrollados, su deterioro empezó hace mucho más tiempo. Entonces nosotros digamos que empezamos más tarde y el tipo de contaminación también es diferente, ¿verdad? Pero sí vamos a un paso bastante acelerado. En cuestión de contaminación del aire, pues tenemos un crecimiento muy grande, ¿verdad? Del parque vehicular. Eso está aumentando la contaminación específicamente en los centros urbanos. Pero también tenemos que tomar en cuenta otro lugar que junto con los centros urbanos es de mucha importancia, que son los hogares rurales, porque todavía más de la mitad de la población usa la leña como fuente de energía. Y entonces si uno visita las cocinas en los hogares rurales, ahí está mucho más concentrada la contaminación del aire y esto causa enfermedades respiratorias, ¿verdad? Para las madres y los hijos que muchas veces pues, están en la espalda, ¿verdad? de la madre. Es otro lugar que tenemos que tomar muy en cuenta. Ya. Bueno, vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión y el cambio climático. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el cambio climático. ¿De qué forma el crecimiento de la población y los mayores niveles de urbanización están afectando el medio ambiente? ¿Qué actividad contribuye más al deterioro del medio ambiente? Doctor, empecemos con Bueno, básicamente el consumo, los patrones de consumo han cambiado, ¿verdad? Es increíble, digamos, el hecho de que mucha gente en Guatemala se considera en extrema pobreza o en pobreza. Sin embargo, tenemos 14, 15 millones de celulares en el país, o sea, que un señor que está cuidando el carro o que está en una actividad que nosotros consideramos en bajos ingresos,
tiene patrones de consumo que antes no existían. Entonces esos patrones de consumo van alterando totalmente lo que es la disposición de los desperdicios, los empaques, la manera en que compramos las cosas, cómo vienen presentadas. Entonces más población comprando más y desperdiciando más, que genera problemas, por ejemplo, con basura. En el lago de Atitlán, que es una muestra, digamos, de lo que puede pasar en el país o en el planeta, hay 1.675 basureros clandestinos, o sea, cada cafetal, cada carretera, cada riachuelo, cada puente es un basurero, pero todo el país es así. Entonces encontramos que los patrones de consumo, aunados a la falta de un Estado de Derecho auténtico, porque las personas se sienten con el compromiso de decir, bueno, el alcalde, el gobierno me tienen que dar, yo quiero que me den servicio de recolección de basura, de agua, de lo que sea, pero yo no quiero pagar, porque soy pobre, pero sin embargo tengo acceso al cable de televisión, tengo acceso a telefonía celular, estoy gastando en promedio en Atitlán 360 quetzales al mes por consumo superfluo, que hace 20 años no existía, como en el caso de los celulares o la televisión en cable, y no quiero pagar 5 quetzales de agua o 10 quetzales por tratar esas aguas residuales. Entonces tenemos un problema no solo de la dimensión poblacional, también tenemos un problema en cuanto a que no existe un Estado de Derecho que reconoce que hay derechos y obligaciones. Y es un problema cultural también, ¿verdad? ¿Cómo compara esta cultura, este comportamiento de la sociedad, y que es algo común en el mundo de alguna manera, excepto en los países más desarrollados donde sí hay un Estado de Derecho, sí hay un desarrollo cultural que de alguna forma ha evitado esto, pero ¿cómo compara esto con los procesos de producción, el mismo tema de la deforestación para los diferentes usos que se tiene la madera, la actividad agrícola, ganadera, etcétera? Bueno, digamos que hay, en este tema de la degradación ambiental, hay dos modelos que a mí me gusta mucho contrastar. Uno, por ejemplo, es el de Totonicapán, con una densidad de 450 habitantes por kilómetro cuadrado, versus Petén, con una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el nivel de degradación ambiental en estos dos territorios es totalmente diferente. Los frentes de deforestación más significativos están en Petén, un territorio con muy poco control territorial por las agencias de gobierno, versus Totonicapán, en donde también las agencias de gobierno no tienen mucho control, pero hay un control local muy en su lógica de consuetudinaria, con sus propias normas, sus propios principios de manejo del bosque. Y es interesante, por ejemplo, cuando uno observa las imágenes satellares y las fotografías aéreas, los bosques prácticamente no han cambiado en Totonicapán, a pesar de la densidad poblacional. Entonces pasa un poco por lo que planteaba Iván, el hecho de cómo las personas nos relacionamos con el entorno en nuestros espacios inmediatos. Cuando es de todos, cuando no es de nadie, y son unas reglas un tanto variables en todo el país. Doctor Castellanos, entendemos que el 80% de nuestros ríos están contaminados. Sí, esa es una cifra que se ha manejado desde hace varios años, aunque la verdad es de que nos hacen falta datos duros para confirmarla. Asumimos que es el 80% de los ríos contaminados, básicamente porque sabemos de que solo el 5% de las aguas servidas se tratan adecuadamente. Quiere decir que el 95% de todas las aguas sucias, las aguas negras, se van directamente a los ríos y los lagos. De hecho, eso es algo que yo siempre le pregunto a mis alumnos en mis clases y sorprende a la gente, ¿no? Sabemos qué pasa, por ejemplo, en el inodoro cuando echamos agua. ¿A dónde va a parar esa agua, verdad? Y uno dice, pues no sé, ¿verdad? Porque se desaparece. Y desafortunadamente con los temas ambientales nos pasa mucho eso, de que cuando no vemos algo no nos afecta tan directamente, ¿no? Entonces, cuando no vemos la consecuencia. Exacto. Entonces echamos agua, esa agua negra del inodoro va a parar, si es aquí en la capital, si está en la parte norte de la capital, al río Las Vacas, si es en la parte sur, al río Villalobos, eventualmente al lago de Matitlán. Y entonces cuando uno se para a la orilla del río Villalobos y lo ve que es una letrina prácticamente abierta, se da uno cuenta de la consecuencia de lo que está pasando, de toda esa agua negra que viene a la capital. Pero poca gente realmente ha estado parado a la orilla de ese río. ¿Qué relación tiene este problema tan grave en nuestros recursos hídricos con la evidente escasez de agua potable que tienen pues, algunas regiones del país, especialmente en el caso de la capital guatemalteca, zonas importantes? Sí, claro, como ya lo mencionaba, definitivamente mucho del exceso de agua que tenemos lo desperdiciamos precisamente porque muchos de los ríos y lagos están contaminados.
Entonces, por ejemplo, en un área como el corredor llamado seco, que realmente no es seco porque tiene bastante agua, ¿no? A través del corredor seco tenemos el río más grande del país que fluye y que podríamos utilizarlo perfectamente, pero como va con toda la contaminación de la capital, es un río tan contaminado que tiene usos muy limitados. Entonces, aguas que podríamos estar utilizando para nuestro desarrollo, para nuestro consumo, las estamos dejando pasar porque están demasiado sucias. Es que hay un problema aquí, digamos, privatizamos las ganancias, pero socializamos los costos. Entonces, ahí hay un problema de mercado que hay que corregir. O sea, el mercado es la mejor manera de distribuir los bienes y los servicios en una sociedad. Pero el mercado por sí solo no lo va a hacer. Tiene que haber alguna mano visible, que es este contrato social que como país tenemos que llegar. O sea, sencillamente no podemos decir vamos a usar esta agua y lo que pase después ya es problema de la sociedad guatemalteca. Tiene que estar incluido, y era todo el discurso del protocolo de Kioto, de volver verde el capitalismo, de internalizar las externalidades. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro agua o un producto y estoy comprando, en el momento que lo compro, la disposición final del plástico, de todo lo que conlleva ese producto. No estoy comprando un producto en donde yo tengo la satisfacción de tomar el agua y usted de vendérmela y luego la tiro al río o la tiro al barranco. Yo creo que eso es un poquito por donde va, cómo enviamos y construimos señales de mercado donde lo que hay ahí no es basura, sino que son insumos para otras industrias. Todo básicamente es reciclable. Pues. Claro. Pero precisamente parte del problema surge porque la población no se da cuenta de muchos de estos problemas. Entonces, cuando uno escucha a las poblaciones, por ejemplo, pedirle a su alcalde obras, pues aquí en la capital lo que pedimos son pasos a desnivel porque queremos un tráfico más fluido. Pero ¿a quién se le ocurre pedir una planta de tratamiento de agua? Porque no nos pasa por la mente de que eso es algo útil que va a servir para que la persona que está río abajo no tenga esa agua tan contaminada. Sí. Doctor Guerra, uno de los temas ambientales más discutidos a nivel mundial es el calentamiento global. Y el cambio climático, en palabras simples, ¿qué es el calentamiento global? Pues muy bien. Tenemos en el planeta, ¿verdad?, algo que llamamos el efecto invernadero, que es algo, bueno, tenemos gases en la atmósfera que nos ayudan a atrapar parte del calor que viene del sol. Esto es esencial para que exista la vida en el planeta. Pero el problema es que a medida que han aumentado esos gases o la concentración de esos gases en la atmósfera, entonces se está atrapando más de ese calor, más de lo que ya estaba en equilibrio, digamos. Y por eso es que hablamos de un calentamiento global. Ahora, una de esas consecuencias no solo es la temperatura, ¿verdad?, que va en aumento, que ya se tiene muy bien documentado que ha aumentado, ¿verdad?, significativamente tanto en el océano como en tierra firme, sino que esto también conlleva cambios en los patrones de lluvia y en otras variables meteorológicas, digamos. Y por eso es que se llama cambio climático, porque no es solo de temperatura. Claro. 11 de los últimos 12 años han registrado las temperaturas más altas desde 1850. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas son señales, algunos lo dicen como, lo identifican como señales, ¿verdad?, de que aquí sí se está dando un problema grande. Sin embargo, pues también la calidad, digamos, de este tipo de señales es difícil de tomarlo como algo contundente, digamos, porque no es que se esté dando lo mismo en todo el planeta. En gran parte del planeta no se toman medidas, por ejemplo, en mediciones de la temperatura y de las otras variables. Entonces eso lo hace más difícil de decir 100%, bueno, nunca hay un 100%, ¿verdad?, de certeza en lo que uno puede concluir, pero esto es lo que hace que sea menos. Yo sí quisiera diferir con el doctor, porque yo sí creo que tenemos indicadores claros y contundentes a nivel de la comunidad científica internacional que indica que la información que hasta ahora tenemos con la ciencia, estamos ante un cambio planetario, un cambio climático planetario. ¿De qué dimensión va a ser ese cambio? No sabemos. Las incertidumbres son aún muy grandes. Pero lo que sí está claro es que una población que ahora es de 7 billones de habitantes y que si llegamos otros 20 años vamos a ser 19, 12 billones de habitantes, ¿hasta cuánto vamos a llegar? Tiene que tener un impacto sobre la química del planeta. Eso no hay que ser ni siquiera científico, ¿verdad?
Eso es por un lado. Por otro lado, el hecho de que hablar del cambio climático es demasiado poco, muy tarde. Yo ya participé desde que salió en Río 92 y estuve en el protocolo de Kioto, estuve en Japón, eso no funcionó. Y ahorita nosotros realmente el tema es la adaptación. La química del planeta ya cambió. El escenario más complicado, más alarmista decía que 400 partes por millón de CO2 concentrados en la atmósfera, cuando lo normal en eones, en miles de millones de años había 280, 290, estamos en 400, que pensábamos que íbamos a llegar dentro de 100 años. O sea, el cambio ya está dado. La pregunta ya no es ni siquiera sobre el cambio climático. ¿Cómo y qué vamos a hacer para adaptarnos? Sí. No, y realmente ya nos está afectando. Vemos las tormentas que se están dando en Norteamérica, en algunas partes del Asia, y sí da que pensar de que este tema no solo va mucho más rápido, sino está impactando mucho más a la humanidad de una manera que no imaginábamos. Vamos a un corte y volvemos para seguir en Dimensión con Cambio Climático. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando del cambio climático. Hay un dato que me parece interesante y que confirma un poco lo que estaba diciendo el doctor Azurdia. En el verano del 2012 se registró solo el 49% de la masa de hielo en el planeta que debimos haber tenido, o sea, la mitad. O sea, esto, digamos, es un claro indicativo de que esto se está derritiendo muy rápido, de que los mares están subiendo de nivel. Como ya decíamos, las tormentas, los huracanes, los problemas que estamos viendo en la naturaleza están dando golpes duros a los seres humanos. Hablemos un poco de esto y qué datos tienen ustedes de a dónde vamos con esta realidad. Pues el derretimiento de los cascos polares definitivamente está afectando el nivel de los océanos. Se tiene ya estimaciones de que en las áreas costeras se tendrán serios problemas de inundaciones, especialmente en áreas muy bajas, ¿no? Nueva Orleans, por ejemplo, era una de las áreas que ya estaba protegida con diques y que con el huracán Katrina que pasó, pues rompió algunos de esos diques y eso hizo que la inundación fuera muchísimo más alta de lo que debió haber sido. Entonces, definitivamente las áreas costeras están bastante vulnerables. Concretamente para Guatemala, afortunadamente Guatemala está poblada principalmente en las áreas de montaña. Entonces, si vemos en las áreas costeras de Guatemala es muy baja la población, aunque obviamente sí hay poblaciones ahí en riesgo. Se sabe, por ejemplo, que en Livingston se están ya observando algunos problemas de aumento del océano, algunas áreas están ya empezando a inundarse. Entonces sí se están viendo algunos signos aquí y allá de esas inundaciones, pero especialmente los eventos extremos son los que traen mucho mayor riesgo de inundación, precisamente por la severidad del evento extremo y por el nivel del océano que está continuamente, poco a poco, pero significativamente subiendo, centímetros cada año, pero está subiendo. ¿Sí? Las proyecciones que nosotros hemos realizado en el instituto señalan que nuestro país, de ser un país excedente en cuanto a la producción de agua, en un lapso de 50 años podrá llegar a convertirse en un país deficitario en agua. Y eso, de alguna medida, lanza señales de alerta sobre la necesidad de empezar a trabajar en la línea que planteaba Iván, en el proceso de adaptación. A las especies en el planeta derivado de este fenómeno planetario le quedan tres opciones: o migran, o se adaptan, o desaparecen. La opción de migrar para nosotros es sumamente complicada. Bueno, ya hay varios yéndose, pero no. Pero digamos que en términos para nuestra sociedad es muy, muy difícil. Entonces la idea nuestra es que realmente deberíamos iniciar procesos de adaptación a este nuevo fenómeno, que debería ser como la línea de acción que la sociedad guatemalteca debería empezar a impulsar a partir de ayer. Sí. Mira, perdona que te voy a decir, es que una cosa que dijiste vos es muy importante. Si uno se pone a observar la historia planetaria, digamos de los 4.5, 5 billones de años que tiene, de todas las especies que han habitado este planeta, el 99.99% ya está extinta. O sea que ese 0.01% que somos nosotros, las ballenas, los delfines, lo que hay ahora, no hay ninguna garantía para que nosotros
sigamos viviendo en este planeta. Eso es número uno, porque nos sentimos como eternos, ¿verdad? Hablamos como que fuéramos dioses, dueños de los recursos naturales, cuando tal vez es un ser vivo, el planeta es tan vivo como nosotros, yo no sé. Pero la cosa es que, primero, no hay garantías para que nosotros estemos aquí. Segundo, lo que usted dice, el que se adaptó fue el que salió adelante. ¿Dónde está la adaptación? Al final, todos estos gadgets, toda la tecnología de punta no se come. Nosotros estamos montados sobre los que producen la milpa, el frijol, la agricultura. Si la agricultura falla, falla la sociedad completa. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a ver qué hemos hecho los humanos en el pasado, en ocupación, en catástrofes climáticas o guerras, para mantener la producción de alimentos. Y por ahí deberían ir las preguntas. ¿Qué vamos a hacer para, en escasez de agua, para tener el consumo? Tú y yo, nosotros vamos y conseguimos nuestro alimento en el supermercado. ¿Qué vamos a hacer si tenemos que conseguir nuestro alimento, nuestra medicina o nuestra energía cargando leña en Mecapal? ¿Qué pasa si hay esa ruptura? ¿Cómo nos organizamos? Por ahí va un poquito el reto de la adaptación. Sí, y lo importante es que muchas veces cuando pensamos en cambio climático se tiene la impresión de que va a ser algo a futuro que tenemos que empezar a planificar. Pero realmente en Guatemala hemos visto en la última década ya un clima bastante variable que, aunque tal vez no pueda atribuirse 100% al cambio climático, sí nos muestra ya que puede venir. Y entonces precisamente los agricultores, tratando de adaptarse a esa variabilidad climática, tener un año de muchísima lluvia, inundaciones, huracanes, el siguiente año de sequía, el siguiente año con las lluvias tardías que no vienen en mayo, sino que vienen en junio. Ese tipo de cosas son las que tenemos que estar empezando a ver cómo adaptarnos, cómo mejorar nuestros sistemas de producción. Lo que ustedes dicen es algo muy serio porque está afectando de forma dramática la producción de alimentos del país, por un lado. Y por otro lado, la amenaza de más escasez de agua donde se necesita. O sea, son dos problemas fundamentales para sobrevivir. Proyecciones, 10, 20, 30 años, si seguimos, digamos, manejando nuestros recursos con este nivel de irresponsabilidad, ¿a dónde nos lleva? ¿Quién tiene datos o proyecciones? Nosotros hemos trabajado en el modelo, pero básicamente basados en cómo podría cambiar la temperatura y la precipitación, dos condiciones ambientales de nuestro entorno. Y los modelos dicen que más o menos para el año 2000, el 24% del país está en condiciones secas o muy secas. Para el año 2050, aproximadamente entre el 60 y el 65% del país van a tener condiciones de déficit hídrico, van a ser secas o muy secas. Eso quiere decir que hay un corrimiento de las áreas secas, de ese famoso corredor seco que tanto impacto ha tenido en la opinión pública sobre los problemas generados por en las poblaciones de esa zona. Ese corredor se va a ampliar. Y esa ya es una señal de alarma en la que deberíamos estar pensando, sin tomar en cuenta el deterioro del que hablamos en el primer segmento, es decir, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la destrucción de los bosques. Solo el cambio en temperatura y precipitación, es decir, el cambio asociado al efecto del cambio climático, ya pone luces de alarma muy, muy significativas. Tal vez algo importante que hay que considerar es que estas proyecciones, normalmente la magnitud que nos dan, por ejemplo, el escenario pesimista en cuanto a precipitación, según estudios del Ministerio de Ambiente, es una reducción del 30% de lluvia, que eso es significativo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno ve la variación de año con año, por ejemplo, datos para Atitlán que hemos analizado, un año puede haber 1.500 milímetros, el año siguiente 700, el año siguiente otra vez 1.500, y entonces tenemos una variabilidad muy, muy grande. Y también lo que se teme es que con el cambio climático esta variabilidad se acentúe todavía más, y que entonces los años secos se vuelvan más secos y los húmedos más húmedos. Y entonces estar lidiando con las dos cosas. Que eso los es algo, extremos. Exacto, y que eso es algo que ya tenemos en la actualidad, ¿verdad? Los países ricos, yo siempre digo, tienen el lujo de que dicen en el año 2050 cómo va a estar, hay que prepararse para eso, una adaptación al futuro. En cambio, nosotros necesitamos una adaptación para el presente, que nos va a ayudar, ¿verdad? Una de las cosas que yo quisiera dejarle a los televidentes es que hay una gran esperanza. O sea, cuando uno escucha este tipo de conversaciones, sobre todo cuando vienen de la ciencia, da la sensación de que, bueno, entonces no hay esperanza. Todo lo contrario.
Yo creo que la inteligencia de un pueblo como el pueblo guatemalteco está en que tenemos acceso a tecnología de punta, que podemos hacer más sencilla, y tenemos acceso al conocimiento ancestral de pueblos originarios que estuvieron aquí por varios bactunes, 5.200 años, y verá una historia de presencia con cambios, con guerras, con cambios climáticos, etc. Entonces yo lo que creo es que hay que empezar a pensar en qué son esas prácticas de tecnología de punta hecha sencilla y conocimiento ancestral hecho más visible, y crear una caja de herramientas más amplia para resolver problemas que todavía no hemos confrontado. No nos podemos pensar en que todo lo vamos a resolver con tecnología de punta y GPS y satélites, o lo vamos a resolver cargando leña en la espalda, pero vamos a tener que encontrar una gama de opciones tecnológicas y de conocimiento que nos permitan tener más herramientas ante una tierra incógnita, una tierra desconocida. Pero en Guatemala tenemos la posibilidad de que gente que todavía no tiene electricidad, pues llevan 1,5 millones de guatemaltecos sin luz. ¿Y qué hacen ellos? Sin carreteras, sin centros de salud. ¿Cómo hacen para curar sus enfermedades? ¿Cómo hacen para entender estos ritmos del planeta? Hay un aprendizaje bueno para nosotros que estamos acostumbrados a ir al súper, pero también nosotros tenemos otra tecnología que deberíamos empezar a generar para el cambio de adaptación. Claro. Y yo creo que por ahí va la cosa. Y con más razón cuando escuchamos informes que indican que Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿A qué se debe esto? ¿Es un tema de geografía? ¿Es un tema de dónde están establecidos los pueblos y las regiones más pobladas? Pues es de todo, realmente. Es de la geografía del país, definitivamente siendo un país montañoso, teniendo pendientes muy elevadas, teniendo terrenos volcánicos que son propensos a las deslaves. La geografía definitivamente es una geografía complicada, pero más allá de la geografía y de los lugares donde la gente está asentada, la principal causa de vulnerabilidad definitivamente es la pobreza. La mitad de la población viviendo en pobreza, 25% de la población viviendo en extrema pobreza, es gente que tiene prácticamente ninguna oportunidad, ¿no? Y cuando vienen los eventos extremos, cuando vienen las sequías, es la población que está principalmente afectada. Desafortunadamente, como es una población con poco poder político, con poca voz política, es una población que al final de cuentas tiene poco efecto de cambio en el país. Dejamos la continuación de este tema para nuestro próximo segmento. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión Cambio Climático. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es cambio climático. Regresemos a hablar un poco de esto, de dónde va esta tendencia y como decía el doctor Castellanos, tenemos que ser mucho más responsables en la forma en que estamos administrando y manejando nuestros recursos y preparándonos para el futuro, doctor. Yo quisiera complementar un poquito lo que decía Edwin. Es cierto, mucha de las discursos del cambio climático a nivel mundial tiene que ver con los pobres. Pero los pobres realmente son los que menos impacto tienen hacia el cambio climático. O sea, Guatemala es un país pobre y produce 0.04% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. O sea, nosotros no somos parte del problema. Somos los que pagamos el pato en el problema, pero no somos los causantes del problema. ¿Cuál causa más problema? Un hijo de nosotros que va a la universidad, que tiene horno de microondas, lavadora, que usa carro, que vuela en avión. Un niño de clase media alta para arriba, su impacto, su huella ambiental es muchísimo más grande y más negativa sobre el ambiente que un niño pobre. Porque la intensidad energética, es que eso es lo que hay que entender, la intensidad energética, el consumo energético de una persona con recursos y con medios económicos que viaja, que consume petróleo, que consume aviones, etcétera, es enorme comparada con una persona que está consumiendo leña. Entonces, hay dos dimensiones. Por un lado, los pobres ponen los muertos cuando hay catástrofes ambientales, pero son los que menos contribuyen al problema. Entonces, yo lo que quiero es poner un poquito la dimensión de que realmente a la hora de que haya un cambio climático, los pobres van a estar en mejor condición que nosotros. Mire lo que pasó en Buenos Aires, llueve en 2 horas y la gente se ahoga en la calle en Buenos Aires o en Nueva York. No sabían qué hacer. Nosotros aquí tenemos un terremoto, tenemos un Ágata y nos organizamos y de alguna manera salimos adelante. Yo quisiera añadir una tercera dimensión, la de los cambios climáticos planetarios. Es decir,
Guatemala, el clima de Guatemala depende mucho de 3 fenómenos esenciales. La migración de la zona de convergencia intertropical, que es una zona de baja presión que migra entre la América del Sur y la mitad de México todos los años, trayendo y llevando humedad de un lado para otro, que obedece mucho a la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico. Si sube la temperatura del Océano Pacífico, la zona de convergencia intertropical no migra, se queda parqueada en la América del Sur, y la América del Sur se inunda, y la parte norte de América, la nuestra, padece sequía. Si cambia la temperatura en las aguas del Océano Pacífico y baja, la zona de convergencia intertropical migra hacia el norte. Y entonces nos llueve a nosotros y a los sudamericanos enfrentan etapas de sequía. Y eso se mueve constantemente. El problema está justamente que lo que está subiendo es la temperatura de las aguas del Pacífico Sur. Eso implica que va a haber un momento en que la zona de convergencia intertropical ya no va a migrar, se va a quedar parqueada en la América del Sur. Y eso implica que nosotros tendremos que enfrentar prolongados periodos de sequía. Es decir, más allá de las pobrezas, de las inequidades, de las desigualdades, hay fenómenos meteorológicos que están fuertemente vinculados al incremento en las temperaturas del agua de los océanos, que van a obligar a un nuevo régimen climático en esta región. ¿Cuáles son los pronósticos de tiempo? ¿En qué tiempo podemos esperar qué consecuencias? ¿Quién tiene ese dato? Bueno, un poco de lo que Raúl está hablando tiene que ver con los conocidos fenómenos del niño y la niña, ¿no? Entonces, estos son fenómenos que siempre han ocurrido, pero lo que está ocurriendo es que ahora están siendo más frecuentes y más intensos. Entonces, siempre que ocurre un fenómeno de la niña, tenemos acá en esta región lluvias torrenciales, inundaciones. Cuando ocurre un fenómeno del niño, tenemos tiempos de sequía. Pero estos fenómenos en el pasado ocurrían cada 7, cada 10 años. Ahora están ocurriendo 5 años o menos y están ocurriendo más intensamente. Entonces, no se puede tanto hablar de periodos a futuro porque ya lo estamos experimentando. Lo que pasa es que está experimentándose con cambios graduales, pero cada vez está siendo más intenso. Y entonces, en 5, 10, 15 años, ¿qué podemos esperar? Porque, digamos, la voz de alerta que ustedes puedan dar, que son los expertos, ayuda a crear conciencia para que se haga lo que se tiene que hacer a nivel gobierno, a nivel sociedad. Bueno, es una gran oportunidad. Siempre una crisis, una presión obliga a las personas a ser más inteligentes y a ser más trabajadoras y a ser más emprendedores. Yo creo que un caso interesante es lo que está, por ejemplo, pasando en Atitlán, donde tenés a la gente del sector privado, a la gente del gobierno, a la gente de la comunidad científica internacional, uniendo esfuerzos para hacer lo que el gobierno solo no puede hacer. Entonces es la perfecta excusa para hacer sociedades público-privadas que a través de generación de empresas, por ejemplo, de servicios públicos para la basura. Si en Guatemala la basura no es basura, todo es dinero. Todo se puede reciclar. Hay más de 150 empresas que te compran papeles, vidrios, cartones, baterías, llantas. No hay excusa para tenerlas tiradas ahí. Hay posibilidades de generar empleo. Si generas empleos y generas procesos de reciclaje, generas gente con capacidad de ir a la escuela, de ir a los centros de salud y con poder económico para irse adaptando. Entonces va generando encadenamientos productivos ambientalmente seguros en donde se generan empleos y se genera riqueza. Lo mismo con las plantas de tratamiento. O sea, los sistemas de tratamiento pensamos que es la máquina, pero la máquina tiene que llevar un gerente, un contador, una estructura tarifaria, un reglamento. La máquina, el hardware necesita un software. Tenemos mucho espacio para generar empleo en Guatemala ahí. Con que solo se pudiese en la cabeza de nuestra dirección política y empresarial de que el 30% de todos los municipios de Guatemala van a tener plantas de tratamiento de residuos sólidos y de aguas residuales, ya creaste empleas, concesiones, empresas municipales, empresas mixtas, cooperativas, asociaciones, que van a generar empleo, van a resolver un problema ambiental y van a permitirnos tener ríos menos contaminados y tierras más disponibles para la agricultura. O sea, es cuestión de hacerlo, no es tanto de hablarlo. Nosotros también lo vemos como una oportunidad. Creemos que es justamente en el momento en que empecemos a pensar en una nueva forma en que la sociedad guatemalteca tiene que relacionarse con la naturaleza y entre nosotros mismos. Un pacto ambiental podría ser una apuesta
en la búsqueda de enfrentar estos retos como sociedad, porque esto nos va a afectar a todos. Iván lo decía, el 70% de la producción del país depende de bienes y servicios que se generan en la naturaleza. Y la naturaleza está cambiando, algo que nunca había pasado, porque todas nuestras broncas habían sido a lo interno nuestro, sociales, económicas, políticas. Pero ahora el reloj de la naturaleza se está moviendo. ¿Hacia dónde? Y tal vez ese es el tema más complicado. No sabemos. Lo que tenemos son proyecciones, pero no sabemos a dónde. Y la vulnerabilidad, pues hay que recordar siempre, eso es muy importante, que tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, esos cambios en el clima, su intensidad, qué tan rápido van a venir. Pero la otra parte muy importante es cómo estamos nosotros, organizados, preparados, etc. Hay lugares que son igual de peligrosos de Guatemala en cuestión de terremotos o de huracanes, y allá no se dan los mismos impactos, ¿verdad? Entonces, porque hay mucha gente que dice, pero no podemos cambiar el clima, entonces no podemos atacar el problema, ¿verdad? Pero sí podemos organizarnos nosotros, ¿verdad? Para adaptarnos. Y adaptarnos. Entonces, eso es el mensaje más importante. Es evidente que la naturaleza está protestando. ¿Se puede restaurar el daño que se ha hecho a nuestros recursos? Sí, la naturaleza en casi todos los casos tiene mecanismos propios para restaurarse. Lo que pasa es que muchas veces la restauración toma tiempo. Por ejemplo, un lago, un río contaminado, si deja de contaminarse, el mismo lago, el mismo río tiene mecanismos de oxigenación que hace que el agua empiece a mejorar en su calidad. Pero esto obliga a que haya una participación decidida de la sociedad, del gobierno, porque, legislación. Sí, porque algo que se continúa ensuciando nunca se va a limpiar. Entonces, la única forma de limpiar las cosas es dejar de ensuciarlas. Es el Estado de Derecho. Lo que pasa es que las sociedades que funcionan son las sociedades que son menos libres, entre comillas, ¿verdad? Donde la persona no puede ir a orinar en la calle, en la carretera. Y la libertad irresponsable. Es exactamente. Es que lo que pasa es que en Guatemala es uno de los países más libres del mundo, porque aquí hacemos todo lo que nos da la gana, ¿verdad? Y las leyes están. Yo no creo que sea un problema de leyes, es un problema básicamente de instaurar el Estado de Derecho, donde decir estas cosas ya no se permiten y tienen una multa. Y eso es, con la multa es como se resuelve. Claro. Apostamos mucho a la educación. Yo he estado 35 años trabajando en energía renovable y en cuestiones ambientales, y apostamos a la educación y al discurso y a llegar a la gente, pero al final lo que va a funcionar son las multas, porque ahí el humus económicos se acopla y cambia. Yo creo que son tres cosas, ¿no? Son las multas, definitivamente es el primer paso, especialmente en una sociedad tan caótica como la nuestra, pero definitivamente la educación sí tiene un rol que jugar, especialmente cuando ya la ley ha estado funcionando por mucho tiempo, y finalmente tenemos los incentivos económicos, ¿no? Porque muchas veces también el darle un incentivo económico a una empresa, a una industria, los mueve a ir en una dirección más ambiental. Yo le sumaría otra variable, la planificación. Es decir, tenemos este proceso de adaptación del que creo que tenemos un consenso. No hay que planificarlo, no puede ser azaroso. Y eso es fundamental. Hemos llegado al final. Yo les agradezco mucho su aporte, su participación. Evidentemente, como ustedes lo han dicho e insistido, los ciudadanos jugamos un papel protagónico en la planificación, en el poner orden, en respetar las leyes, y sobre todo por parte de gobierno, municipalidades, hacer que hayan consecuencias cuando las leyes no se cumplen. Y por ahí va el trabajo, así que sin duda hay mucho por hacer. Qué bueno tenerlos a ustedes dando un poco el norte de por dónde hay que caminar y llamando la atención a las grandes amenazas que tenemos en el campo del clima y el daño a la naturaleza y la preservación de nuestros recursos. Así que muchas gracias, y a ustedes los dejamos con nuestro segmento Dimensión Acción. Se estima que en las ciudades latinoamericanas cada persona genera aproximadamente 2.2 libras de basura al día. Pero, ¿sabía que el 90% de basura doméstica que generamos puede ser reciclada o reutilizada de alguna forma? ¿Cómo? Sencillo. El primer paso es separar la basura en 3 recipientes. El primero, con residuos inorgánicos como papel, cartón, plástico, vidrio, metal y textiles. El segundo, con residuos orgánicos como restos de comida, cáscaras de frutas y vegetales, pan, tortillas, cabello, tierra y polvo. Y el tercero, con desechos sanitarios como el papel higiénico, entre otros.
El segundo paso es contactar a alguna de las varias plantas recicladoras que existen en su localidad. Y lo mejor de todo esto es que muchas de estas ofrecen comprar el desecho. Así que no lo olvide, el medio ambiente es su responsabilidad. Reciclar es un primer paso.